Estamos en el vestuario de relevo, este espacio en el que abrimos un poco la intimidad del deporte y de los deportistas. Intentamos contar pues, un poquito lo que queda dentro a veces del vestuario, ese lugar al que no se entra. Y estamos hoy con una deportista con la D mayúscula, Auri Boquesa. Auri, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Auri Boquesa, atleta profesional a día de hoy, sigue siendo atleta profesional, ex profesional del baloncesto, bueno, profesional de alto nivel, no sé si aquello era, era ser profesional, pero bueno, jugabas en primera división, fuiste internacional en todas las categorías inferiores y ahora, con 35 años, afrontas tu último año de carrera. ¿Eso está ya decidido o no? Pues no lo sé. Está decidido, pero como te estaba diciendo antes, ¿no? es complicado. Me gustaría, lo pensaba, es que quiero saber, decir, vale, este día correré mi última carrera y ya se acaba. Y me cuesta, no soy capaz de poner día o fecha final. Sé que, y espero que este pueda ser mi último año. Uh-huh. Sobre todo porque tengo 35 años, soy atleta máster, que es que saco a muchas con las que compito, las saco perfectas. Hay niñas del 2003 o del 2000, ¿no? Y alguna me dice, es que ojalá ser tu hija, me dice. Es el momento de retirarse, es cuando lo asumes. Entonces, sé que me gustaría que este fuese mi último año, pero me he dado cuenta que no soy capaz de poner una fecha, de este último día. Me gustaría que fuera guay, ¿no? En plan, de última carrera, saber que va a ser la última carrera, ¿no? Disfrutarla, tal, luego saludar ahí, despedirme y decir ya. Pero no tengo fecha para eso. ¿Por qué crees, o sea, qué proceso estás viviendo o qué está pasando dentro de ti para no ser capaz? Porque me da la sensación que es la gente que fuma y deja de fumar, ¿no? No ha sido mi caso nunca, pero mucha gente dice, yo me puedo imaginar sin fumar mañana, pero sin fumar toda la vida no me puedo imaginar. Entonces, cuando piensan, no voy a fumar nunca más, es cuando se agobian. No sé si tú tienes como, no es llamarlo una adicción, pero es eso, es decir, bueno, yo mañana puede ser que no sea atleta, pero no volveré a ser atleta nunca más. No, es una adicción. Es una adicción y luego sobre todo ser atleta. No sé si tendría esta sensación como jugadora de baloncesto, que bueno, pienso en jugadoras, ¿no? Que siguen ahí en activo. Yo jugué con Sandra Igravíde, ¿no? Tiene ahí sigue, ¿no? Casi 40 años, tal. Y supongo que sí que bueno, la competición es adictiva, pero es que luego el atletismo tiene un componente que tú cuando mueres haciendo series, esa sensación de endorfinas, de felicidad, pues morir de láctico, es adictivo. Entonces, que somos yonkis. Claro, dices, morir de láctico es que te sube el ácido láctico, ¿no? Sí, que puedes hasta perder la visión en momentos extremos, pero claro, es una sensación física extrema. Sí, y luego te da la sensación esta de felicidad, de estar contento por haberte esforzado, etc., etc., etc. Y eso es una adicción. Y de hecho es gracioso porque yo ahora muchas veces pienso, vale, cuando ya no haga deporte estaré un tiempo sin hacer nada, pero me visualizo digo, venga, a lo mejor con 50 y pico años y tal, ahí sí que competiré de máster otra vez, tal, ¿no? Es como que, pues eso es lo que dices, es como me veo sin hacer deporte profesional, pero no sin competir toda la vida. Y me da un poco de rabia, porque no me esperaba ser de esa gente. Bueno, de esa gente. No le haces daño a nadie, en principio no le haces daño a nadie. ¿Y qué crees que vas a echar de menos? ¿El cansarte? El tener la actividad física esa extrema, porque por mucho que tú por tu cuenta te pongas a entrenar o lo que sea, nunca te vas a exigir tanto porque no hay un objetivo, es lógico, o porque a lo mejor no tienes tiempo porque tienes que trabajar en otra cosa y no te va a dar tiempo a entrenar tanto. O sea, ¿vas a echar de menos el deporte o competir? Yo creo que las dos cosas. Pero joder, todo el tema de la competición, ¿no? Ahora muchas veces cuando voy a competir suelo pensar, ¿no? Es que últimas veces, ¿no? No hay fecha, sí, a lo mejor este y tal, pero España, últimas veces, tal. Y es que creo que hay pocas cosas que se puedan asimilar en la vida a la competición, ¿no? A la competición, tanto sea o al... No solo no voy a pensar sobre los deportistas, obviamente, pero no sé cómo decirlo, pero la gente que hace shows, ¿no? El momento previo de me tengo que poner en el escenario, ¿no? Hacer lo que más me gusta, me puede ir bien, me puede ir mal, ¿no? Antes estás con los nervios tal, tienes que ir al baño un montón de veces. Esa sensación previa
no sé qué más cosas, ¿no? Sí, voy a poder tener o cómo voy a sentir eso de nuevo, O sea, ¿no? desde luego ese plan no lo tienes hecho, es decir, porque hay gente que se retira y dice, pues luego voy a hacer triatlones o luego voy a hacer no sé qué cosas. Bueno, planes tengo, muchas veces digo, nunca he probado escalada, en mi vida, pero digo, es que haré escalada, en plan de haré boxeo. A mi pareja le digo, nos apuntaremos a Spartan Race, ¿no? Claro. En plan de los dos juntos para competir en pareja. Sí que sé que seguiré haciendo deporte y haciendo cositas, pero no... Claro, al día de hoy solo he probado baloncesto y atletismo, porque obviamente cuando eres profesional no pruebas muchos deportes, no sé qué es lo que me gustará, pero sí que tengo plan de eso. Ajá. Claro, y que tiene... O sea, ¿tú te recuerdas a ti misma sin ser deportista? ¿Recuerdas qué persona eras cuando...? No, ¿verdad? No, claro. En absoluto. Es muy fuerte, ¿eh? Claro. En absoluto, porque claro, al final... empiezas desde tan pronto, yo creo que nunca caigo exactamente de no sé qué edad, pero yo creo que a los 5 o 6 años ya mi madre ya empezaba a pensar en qué deporte te ponemos, ¿no? Que al principio probé diferentes, ballet, ballet, sevillanas, fue lo primero a lo que me apuntaron y estuve 2 años, ojo, haciendo bailes de Charleston y cosas de esas. Y con 6, 7 años yo ya era jugadora de baloncesto. Y yo considero haber sido profesional desde muy pronto, porque con 12 años, cuando jugaba en el Fuenla, yo ya entrenaba 5 veces a la semana, ya me subían con las mayores, ya sábados y domingos estaba en los partidos, porque si no era con las de mi equipo, eran con las mayores. Entonces, es como que en mi vida siempre ha estado vinculada al entrenar todos los días, todos los fines de semana partidos o... Sí, ahora competición, y no me recuerdo. Siempre ha sido, ¿no? Pues eso, la identidad esta de la deportista de la clase, ¿no? Donde vas es como en la familia, ¿no? La que hace deporte. Claro. Y no hay una Auri sin deporte. ¿Y qué crees que va a ser de ti el día siguiente de que acabes de competir, sea 2024, 2025 o cuando sea? Yo creo que sí que es verdad que cuando hablo mucho con mi psicóloga, es como que ese proceso de retirada llevo ya... En 2020 fue gracioso, les voy a contar esto, fue gracioso porque con el tema de la pandemia y tal, con mi psicóloga hicieron como... eran como unas charlas online con diferentes deportistas y exdeportistas, ¿no? Y me decía, no, tú tienes que estar en estas charlas, tal, y digo, pero hay exdeportistas, y dice, sí, porque así también empezamos ya a trabajar, ¿no? El proceso de retirada, tal, no sé qué. Me da vergüenza decir esto, ¿eh? Y no voy a decir quién fue, pero una persona me dijo, ay, pero ibas a ir con esos tristes. En plan de como si alguien que ha dejado el deporte o está en ese proceso no fuera una persona triste, porque sí que es un proceso obviamente duro. Y lo que te decía antes es que yo no sabía que me iba a costar tanto y sobre todo teniendo claro, yo soy trabajadora social, considero que tuve bastante suerte y me guiaron muy bien porque en la carrera mi trabajo de fin de grado se hizo realidad, que es un proyecto de educación en valores a través del deporte con niños que están en centros de acogimiento residencial, y llevo 9 años trabajando en algo que no es de deporte, ¿no? En la coordinación de este proyecto, la formación de los educadores deportivos que van a los centros, aproveché, hice 2 máster diferentes para formarme, suelo hacer muchos cursos de estos, ¿no? Pues hice diferentes cursos, ¿no? Uno para ver si montaba una asociación, otro para ver si emprendía como trabajadora social, y he hecho un montón de cosas y tengo como, sé que quiero ser, ¿no? Después de esta vida, pero no sé, sigo como sin ser capaz de soltar la parte esta de deporte. Claro, cuando se piensa en un deportista, y yo creo que ahí hay un prejuicio porque en deportista muchas veces asociamos a futbolista, que es el deportista que está como más expuesto, del que más sabemos, parece como que los deportistas que son súper buenos es gente o que aman mucho el deporte o que se dedican 100%, es gente como que no piensan nada más, ¿no? Que lo que te dicen es, te tienes que dedicar a esto y tal. Estamos viendo una persona que le cuesta muchísimo dejar el deporte porque el deporte es su vida y, sin embargo, tú tienes otras muchísimas inquietudes, has hecho un montón de cosas. Esto es un mensaje también que igual hay que lanzar a los deportistas, es decir, tú puedes ser súper bueno en lo tuyo, dedicarte muchísimo a esto, ser el mejor y dar todo lo que tienes, pudiendo también pensar, hablar y vivir en otros ámbitos. Totalmente. Yo, esto con el tema del trabajo social, al final sí que es verdad
que necesitamos a entrenadores o las personas que están cerca de los deportistas que nos guíen, ¿no? Que nos vayan guiando, que nos vayan dando mensajes. Y yo esto siempre me gusta, ¿no? Hablar mucho de de entrenadores que me hayan dado buenos consejos. Y yo con el tema del trabajo social y de estos proyectos y de pues intentar formarme, poder ir a dar charlas, involucrarme, ¿no? en proyectos sociales y demás, es gracias a Ramón Cid por el consejo que me dio un día, ¿no? De todo lo que quieras hacer para después, lo empiezas a hacer en activo. Claro. Y parece una tontería, pero fue como, ay, claro, tengo que empezar ahora, ¿no? Y bueno, y te pones las pilas. Y sí que es verdad que yo considero también que ahora, si pienso en el equipo nacional de atletismo, es que me extrañaría mucho decirte que algún atleta que no esté formado o que no se esté formando, y no solo estudiar por estudiar, ¿no? Sino gente súper capaz. Hay no sé cuántos estudiantes de medicina y chicas que han terminado medicina, ¿no? en el equipo nacional, o ingenieros, ¿no? Que no son carreras además así como fáciles. Sí, ¿no? sí, lo típico, ¿no? el prejuicio de hecho INEF. Sí, ¿no? Por ser deportista. Y creo que a esto también está ligado algo que es positivo en este aspecto, ¿no? Para que nos formemos y demás, y es que no hay dinero. Entonces, no, si hubiera, yo creo que si hubiera más dinero en lo que estamos haciendo, pues a lo mejor nos costaría más pensar, ¿no? Y sacar tiempo para... Claro, pero si, no hablamos a lo mejor no tanto de formarse, sino como de pensar. Sí, Que son cosas que a lo mejor son diferentes. Alguien puede tener una carrera o hacerla o no y ser capaz de pensar y de tener discurso. Muchos atletas, yo creo que el atletismo en eso es un deporte bastante puntero, de gente que piensa y que dice y que habla, ¿no? Sí. Eso a mí me parece, no sé, es bastante admirable, y sobre todo pensando, ¿no? Estoy pensando en mis compañeros, mis compañeras de relevo también, de equipo, Sara Gallego, que es la que tiene el récord nacional de 4 vallas. Durante una época estaba trabajando por las tardes, ¿no? Ella se va a entrenar, ¿no? Y dice, vale, pues este año o estos meses, no sé cuántos meses son, no me acuerdo bien, pero voy a estar una etapa entrenando por la mañana y trabajando por las tardes. Jolín, que tú dices, joder, la mejor vallista que tenemos en España está pensando en su currículum para después, en coger experiencia con 20 y poquitos años, y es muy guay. Ajá. Oye, tu carrera, hubo un momento en el que tú jugabas en el Estudiantes de baloncesto, en el primer equipo. De aquella el primer equipo ascendió, estaba en Liga Femenina, ¿no? Lo que sería la primera división. Tú has sido internacional en todas las categorías inferiores y además de una generación muy buena. Has sido campeona de Europa, si no recuerdo mal, cadete y junior, ¿no? Sí, estoy diciendo de memoria. Hay un momento en el que tú tienes un futuro en el baloncesto, el que sea, y surge lo de tener que decidir si te dedicas al atletismo o te dedicas al baloncesto. Un momento en el que, claro, hay un caso ahora paradigmático, que es Salma Parayuelo, ¿no? Que es una deportista que ha tenido que tomar la decisión. No sé si tú has pensado alguna vez que si las condiciones que se hubieran dado económicas fueran las que ha podido vivir Salma ahora, ¿no? Es decir, el fútbol femenino está en un momento en el que pues, se puede ganar dinero y se puede tener una vida. Si el baloncesto femenino hubiera estado en ese momento, ¿tu decisión habría sido distinta o no? Pues te puedo decir que no lo sé, pero el baloncesto, para mí el baloncesto, yo tenía mucha más estabilidad como jugadora de baloncesto que como atleta. Uh-huh. Yo tenía... haber jugado en el Esto, entonces a veces pasaban cosas, ¿no? Porque los aficionados del Esto sabemos que es un club que a veces pues, tiene problemas, ¿no? Económicos, no sabemos por qué, pero siempre, ¿no? Siempre nos pagaban. Pero yo tenía mi nómina, yo cotizaba a la Seguridad Social y en ese momento ganaba bastante bien. Todos los meses. ¿Cuánto es bastante bien? Yo ganaba, no era de las que más, pero 1.800. En mi último contrato era para 1.800 ¿Cuántos meses al año? Eso son 9 meses. Claro. Que no tenemos en otros países, por ejemplo, sí que tenías tu paro y demás. Pero bueno, que durante esos meses, para mí, durante esos meses que estás haciendo deporte, tener una nómina, que te lesiones. Yo ahora mismo, como atleta, yo me lesiono. Estás un año sin competir, sin poder competir. Estás jodidísimo. Porque pierdes la beca
Yo, por ejemplo, ahora yo no estoy en el Barça, pero con el Barça yo lo que cobraba sobre todo era por si iba a las competiciones. Entonces, si no vas a las competiciones no ganas dinero porque te has lesionado. Y puedes tener un año de, bueno, pues yo el año que viene no, es que apenas he ganado dinero. Y eso, por ejemplo, cuando tú eres jugador de equipo, como eso al menos tienes garantizado, tienes como... sabes perfectamente que son esos 9 meses, que también puedes pensar, bueno, ¿qué hago en verano? O cómo me gestiono, ¿no? Para esos meses no estar, bueno, pues tirar de los ahorros y demás, pero sabes lo que hay, ¿no? Y tienes como un respaldo de tu club bastante grande. Eso es lo que yo sentía en ese momento, cuando yo, bueno, hace 12, 15 años, ¿no? Que jugaba baloncesto, ahora no sé cómo son, pero en ese momento yo sentía más estabilidad que como atleta. Entonces, ¿por qué decidiste por el atletismo? Yo quería ir a unos Juegos Olímpicos. Lo tenía muy claro, muy claro, y por eso te digo, ¿no? Que a lo mejor sí que hubiera hecho el cambio igualmente. Como jugadora de baloncesto, yo era muy buena en lo que hacía, que era básicamente, técnicamente no era muy buena jugadora de baloncesto, pero sí que en mi trabajo, ¿no? De defender, coger rebotes, incordiar, ¿no? a las rivales, luego aportar, ¿no? unos poquitos puntos, pero no eran muchos. Y sí, era una jugadora que podía ser necesaria, ¿no? En equipos para meter esa intensidad y demás, pero bueno. Pero sí que es verdad que al final mi objetivo era ir a unos Juegos Olímpicos, y de sub-20, que fue la última vez que fui a la selección española, para la absoluta me quedaba bastante lejos. No voy a decir que no lo hubiera podido conseguir, pero me quedaba bastante lejos. Y sí. Y tú cuando viste a Salma, que además supongo que, no sé si la Sí, conocerás, coincidido con ella. Tú cuando veías sí. ese momento en el que ella estaba decidiendo, tú decías, bueno, normal que coja fútbol, ¿o no? ¿Qué pensabas? No, porque Salma es una jugadora, bueno, es una deportista. Yo creo que si Salma se hubiera quedado en el atletismo no hubiera sido para ser una del montón tampoco, ¿eh? ¿Dónde crees que hubiera llegado? Yo creo que, bueno, tema juegos, tema ser internacional y demás, sí, por supuesto. No sé si medallas europeas, pero para lucharlas en 400 vallas yo creo que sí. Es que lo dejó muy pronto, entonces como todavía no había... No hay... Sí, no hay tantos datos, ¿no? Pero yo creo que hubiera llegado bastante lejos. Sí, igual sí, medallista europea, finalista olímpica a lo mejor, ¿no? Un poquito el nivel, yo creo que podría tener el nivel de Sara Gallego, a lo mejor un pelín, sí, más o menos. Y yo cuando veo a Sara, yo creo que Sara puede luchar por ser finalista olímpica. Yo creo que Salma hubiera tenido un nivel similar. ¿Y tú ahora cuando la ves ahí luchando por el Balón de Oro, entre las mejores campeonas del mundo y de todo, cómo lo ves? Igual mejor, ¿no? Claro, le ha ido bien, ¿no? Igual mejor. Sí. Y luego, joder, lo que está claro es que el tema del fútbol femenino ahora está en un momento que quien lo hubiera cogido, ¿no? Claro, ¿cómo os sentís las deportistas de otros deportes femeninos viendo ese impulso? ¿Es bueno para todas? Yo creo que sí, pero mucha gente dice que esto es bueno solo para el fútbol femenino. Yo creo que al final que el deporte femenino esté en la tele, ¿no? Que llenen estadios, que se hable de ellas también, ¿no? Fuera, ¿no? De lo que puede pasar, ¿no? en los partidos, iba a decir en la cancha, en el estadio y demás. Yo creo que es bueno para el deporte femenino en general, pero hay controversias de eso. ¿Se habla mucho de esto o qué? Sí se habla, sí que se habla. Pero yo creo que es bueno, Obviamente, sí, lo que suele pasar, ¿no? Puedes tener la sensación un poquito de, joder, ¿por qué ellas y no nosotras, ¿no? ¿Por qué ellas y no, bueno, pues las de baloncesto, por qué ellas, ¿no? Y no en atletismo? Pero yo creo que es bueno y es poco a poco. Entonces, Pero al final el fútbol lo domina todo y ha llegado al femenino y ha terminado pasando lo mismo, ¿no? Que el fútbol es un deporte tan arrollador que es complicado competir, por lo menos en España, ¿no? Sí, pero obviamente hay que hacer las cosas bien. No les ha venido gratis
Sí, yo digo que el fútbol al final, No, sí, en la sí. cultura de los españoles al final, ¿no? Sí, el deporte sí, que es tan sí. hegemónico. Sí, pero cuando pienso en las chicas del equipo nacional, jolín, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero se plantaron bastante, han estado luchando por lo que tienen ahora. Y claro, en otros deportes, o lo que pasa en atletismo, por ejemplo, que yo supongo que es un poco, aunque ahora hay muy buen rollo tanto en el equipo nacional como en el ambiente en general, en los deportistas, ¿no? Entre los deportistas, entre los atletas no somos capaces de ponernos de acuerdo para sacar cosas de estas adelante. No sé si alguna vez pasará, se ha intentado muchas veces, ¿no? Un poquito de defender también nuestros derechos, las cosas que nos merecemos y demás, pero es que luego siempre se quedan por el camino. ¿Por qué? ¿Y por qué crees que pasa? Igual por el tema de que es un deporte individual. No. Igual simplemente por eso, es como, bueno, pues a mí ahora me viene bien porque me siento, ¿no? Luchar porque me siento más afectado, entonces ahora lo intento, pero luego cuando estás en el otro lado, ¿no? Pues es como, bueno, pues ahora esto no va conmigo. No. Y creo que un poco por eso. Y mira que ahora en estos últimos años hemos intentado hacer cositas y tal, pero cuesta más. Claro, tú, por ejemplo, si tuvieras que pedir, ¿qué pedirías para el atletismo español? No lo he pensado tanto, ¿eh? Déjame pensar. Para el atletismo pediría sí, un poquito más de consideración a nivel... Sí que es un poco... Es un poco difícil, entiendo, ¿no? Que es un deporte complejo, que es un deporte difícil de entender también, ¿no? Al final, si hablamos de la parte para ser profesional, ¿no? A nivel económica, etc., etc., claro, entre los clubes que hay, yo siempre digo que un deportista, un atleta es como que tiene que ir mendigando, ¿no? Un año te puede ir bien si has conseguido beca de la federación, si hay diferencias, por ejemplo, en comunidades autónomas, dependiendo de las becas a las que puedas tener, ¿no? Acceso. Luego también, pues, si tienes sponsors, etc., etc., ¿no? Es como que tienes que ir mendigando para poder tener un... Y pediría que se nos tuviese como... Es que no sé cómo decirlo, ¿no? Que no fuera tan difícil, ¿no? Poder vivir económicamente. Sí, que te pudieras centrar más en correr que esto, todas esas sí. cosas, ¿no? Ahora hay algo que puede ser positivo, obviamente, pero que no sé si debería de ser así. Ahora con el tema de las redes sociales y demás, los deportistas tenemos que hacer, no sé, supongo que pasa en todos los deportes, pero más en los que hay menos dinero, un esfuerzo muy grande para estar activos en redes sociales, poder interesar, ¿no? Que las marcas se puedan interesar en ti. Es como que tenemos que hacer un montón de trabajo extra que no es el mero hecho de entrenar, claro, y correr. Entonces, en ese sentido, bueno, no sé de dónde tendría que salir exactamente, en quién recae el peso, ¿no? Si cae en las federaciones, si recae en los clubes, si recae en tal, pero que se pudieran hacer más cargo de pensar en el bienestar del atleta, obviamente a nivel económico, luego obviamente a nivel mental. Yo lo digo ahora mucho, la gente flipa, pero los deportistas, los atletas, estamos fatal de la cabeza. Estamos muy malitos de la cabeza, de verdad, ¿eh? Por diferentes razones, en diferentes momentos. A veces estás, ¿no? mejor, a veces peor, pero ser deportista es bastante complicado para estar bien, ¿no? Mentalmente. Entonces, pediría un poquito más de sensibilidad, ¿no? A la hora de, obviamente, pues cuando las federaciones y los que mandan, ¿no? Tengan que tomar decisiones. A mí siempre... Por eso siempre hablo tanto de entrenadores como Ramón o como Ángel Goñi, ¿no? De esas personas que han estado en posiciones en las que sí que se han preocupado por las personas antes que por los deportistas, ¿no? Creo que eso es fundamental. Pediría que muchos entrenadores y demás pues, tuvieran más formación, pediría más tacto. Yo las veces que he salido de los últimos clubes en los que he estado, a mí no te creas que cogen y te llaman. Yo cuando salí de Nike, es como yo ya sabía que se me iba a acabar el contrato de Nike, pero nadie me cogió y me llamó para decirme se va a acabar. Y eso me acaba de pasar también y me parece como muy fuerte, ¿no? Que un club
no tenga el tacto, ¿no? El llamarte, estamos en esta situación, va a pasar esto. Me parece muy loco. Y eso es una falta de sensibilidad total. Sí. Pasa en muchos ámbitos de la vida, en otros ámbitos laborales te podía contar yo, en fin. Pero claro, es diferente porque un deportista es una persona joven que ha vivido, de cierta manera, en una especie de burbuja en la que no hemos vivido los demás, no burbuja como algo de privilegio, sino encerrado en un mundo que muchas veces no es el mundo en el que la gente puede estar muy centrado en una cosa. Y yo lo que veo, escuchándote hablar, es que, claro, los atletas tenéis que tomar muchas decisiones de manera individual. Sobre tu carrera, sobre ti, sobre tal, y otros deportistas o gente que se dedica a otra cosa que incluso toman las decisiones por ellos o les asesoran mucho. Entonces, supongo que tener que tomar tantas decisiones tan importantes, tantas veces, siendo tan joven, eso te tiene que desgastar, ¿no? Es muy raro porque, de hecho, esto también de esto he hablado, ¿no? Es como que los deportistas estamos, por una parte, como mimados, ¿no? Como en esa burbuja tal, pero por otra parte eso, ¿no? Teniendo que tomar decisiones muy importantes sobre tu vida. A mí me parece como sí, una situación un poco rara, ¿no? En la que hay veces, ¿no? que estás asesorado o a lo mejor estás mal asesorado, ¿no? Porque tampoco te dejan como... Las decisiones que vas tomando no son solo tuyas, ¿no? Porque, bueno, no sé, ya hay entrenadores, agentes, etc., etc. Pero es que no sé, me cuesta incluso explicar cómo estamos los deportistas en general en este aspecto. Tú, por ejemplo, viniendo del mundo en el que vienes, ¿tú temes que cuando te retires el día de mañana tengas que estar en una oficina a las 8 de la mañana vestida muy diferente a cómo vas ahora y llevando una vida totalmente distinta, de repente con 35, 36 años o los que sea, enfrentarte a otro mundo tan distinto? ¿Eso te da miedo la posibilidad de que el día de mañana te tengas que poner a currar, no sé, en una empresa de seguros? Iba a decir, miedo no me da, pero has dicho empresa de seguros, pero bueno, igual un poco así. No me veo en un trabajo convencional. Claro. No me veo en absoluto. Cuando se acaba de retirar una de mis mejores amigas también, ¿no? Yuli Takas, que era marchadora, me dice, esto es muy duro también, ¿eh? Pero también es duro porque tampoco no estamos tan preparados. Claro. Para eso, ¿no? Y por eso digo que ahora todos los deportistas, o los atletas, perdón, que voy viendo que tienen eso de, venga, me voy a hacer prácticas en este sitio y tal. Obviamente, si llevas toda tu vida haciendo deporte, de repente te cogen, te ponen en una oficina ahí a hacer un trabajo súper aburrido de 9 horas y demás, pues es complejo. Yo no me veo así. Me veo en proyectos más guays. Y más chulos. Pues que Dios te bendiga, Auri. Y trabajando 6 horas. Oye, de estas decisiones que tienes que tomar, tú en un momento decides que te vas a entrenar a Suiza, ¿no? En un momento de tu carrera. ¿Eso cómo fue? Porque es que Suiza no es cualquier país. Es un país eso fue traumático. Eso no fue una situación... Mira, yo tengo en mi vida 3 puntos de inflexión a día de hoy. Han sido 3. Cuando decidí dejar el baloncesto. Esa decisión fue dura, pero lo supe. No sé cómo explicarlo, sino ya estaba compaginando las dos cosas, atletismo y baloncesto, y de repente fue como, Auri, no, vamos a intentarlo en atletismo, tal. Y eso fue obviamente un punto de inflexión. El segundo fue después de los Juegos Olímpicos de Río, que hice la peor carrera del año en unos Juegos Olímpicos por segunda vez consecutiva, ¿no? En Londres salió mal, pero salió mal porque llevaba 2 años siendo atleta, entonces es como que se acepta. En Río salió mal por otras cosas y lo pasé muy mal. Llevaba 2 años que yo nunca me había enfrentado a esta... Sí, frustración, a este estado de ánimo de ser... Cuando ya los deportistas... Yo creo que es súper importante, ¿no? Explicar a los deportistas jóvenes que la progresión no es así, ¿no? En plan de tú vas a progresar, en un momento te vas a estancar. Y yo era como que estaba estancada, pero ahora cuando lo pienso a todo lo pasado, digo, si seguía yendo a mundiales, seguía yendo a Juegos Olímpicos, estaba corriendo en unas marcas... Claro, tú eres una persona que la segunda vez que corrió un 400 hiciste mínima del Campeonato de España. Es decir, has tenido en muchos momentos como una facilidad, ¿no? Tuya, que luego es muy difícil enfrentarse a cuando las cosas... Es como un niño que estudia, que de repente, ¿no? Todos los exámenes le salen fácil y de repente llega a octavo, que ya no existe,
y ahí tiene que empezar a estudiar y dices, hostia, Uy, ahora esto no, es un poco eso, ¿no? Pero y hay algo que es Claro, totalmente normal. Pero yo pienso, a mí nadie me dijo que eso era normal, Claro, ¿no? claro. Entonces empiezan las frustraciones, empieza la gente a opinar que eso en el mundo del deporte es horrible, ¿no? ¿Por qué estás mal? Tú te empiezas a, a darte cuenta, a interiorizar, ¿no? A pensar o a creerte que estás mal cuando es como, hostia, es que sigo siendo internacional Sí, y sí, sigo estando claro. aquí, ¿no? No voy a hacer marca personal, nadie hace marca personal todos los días, todos los años, ni en cada competición, ¿no? Entonces empecé a frustrarme mucho. Los centros de alto rendimiento son sitios en los que si estás bien, estás muy bien, pero como estés jodido... Lo dice el nombre, alto rendimiento. Si el rendimiento no es alto, fatal. No, pues es como vete, porque no es solo la frustración de estar a lo mejor entrenando mal o estar lesionado y tal, sino el entorno. Claro. El entorno empieza a ser súper tóxico. Empecé a tener, ¿no? Pues, problemas de comunicación con mi entrenador y era o me voy, o cambio radical, o dejo el deporte. Fue la primera vez que a nivel mental empecé a estar mal de verdad. Era como que no podía, es que no podía estar en el centro de alto rendimiento, no podía seguir entrenando lo mismo, ya no tenía tanta motivación. Entonces, sí, las opciones eran o lo dejo o busco alternativas. La primera alternativa que yo buscaba no era irme, era pues, a tener experiencias, ¿no? En el plan de a lo mejor pues, con mi entrenador podernos irnos de vez en cuando a hacer concentraciones fuera o ver qué es lo que hacían en otros sitios, tal, pero necesitaba, bueno, cuando necesitas un cambio, Sí, sí. pero en principio yo no estaba buscando ese cambio Claro, fuera. pero Suiza es mucho cambio. Y luego el Suiza lo decidí, literal, por Instagram, porque vi un grupo de entrenamiento. Sí, que veía que se iban a Sudáfrica de vez en cuando, que había como muy buen rollo de sí, muchas chicas yo qué sé, cuando ves si algo te da buen rollo, ¿no? Entonces escribí al entrenador para probar a irme con ellos de concentración. El entrenador me dijo que sí, pues por supuesto, te puedes venir, me dio un montón de opciones. Mi inglés ahí era nulo, sigue siendo, ahora yo digo siempre que mi inglés es como el de Ana Botella, en plan de que la gente me entiende, pero lo hablo regular. Y decidí irme a probar. Y cuando me voy a esa concentración en Sudáfrica y veo el buen rollo, de repente empiezo a entrenar otra vez y me apetece entrenar. Digo, que a lo mejor no es que yo quiera dejar el deporte, a lo mejor es simplemente que donde estoy ahora mismo, que necesito un cambio, que no es lo que me motiva, lo que me hace feliz y demás. Y luego además fue muy guay porque el entrenador, mi entrenador ahora se llama Logan Meuli, es suizo, pero está con los holandeses. Él es el entrenador de Fenkebol y de atletas ahora que lo están haciendo súper bien. Él venía del baloncesto. Entonces yo le dije, cuando estoy ahí en Sudáfrica con él, digo, es que esto me recuerda a un equipo de baloncesto. Y ya me estoy hablando y tal, me dice, no es casualidad, él con sus grupos de entrenamiento intenta que haya buen grupo. De hecho, a mí me sorprendía mucho porque mis compañeras suizas eran tres de ellas entrenaban con él y estaban en el equipo nacional de 4x100 y yo veía que había muy buen rollo. Y a mí, por ejemplo, lo que yo había visto en atletismo, yo no había visto ese buen rollo de llevarte bien con tus rivales, esto es un equipo también, ¿no? Y de hecho, una de las razones por las que todavía no me voy y me está costando irme es por los relevos. Porque ahora es por las primeras veces que estoy sintiendo esa sensación de equipo en un deporte individual. Y eso sí que es adictivo. Eso es muy adictivo. Oye, otra cosa que quería hablar contigo, que nos quedan 10-12 minutillos de entrevista, es... tú eres una persona afrodescendiente. Esto es una cosa que yo creo que yo he ido aprendiendo con el tiempo a raíz de hablar con gente y tal, pero a mí pues, es un concepto que me ha costado mucho entender y si no entendemos a la gente que tenemos al lado, pues es muy difícil que sepamos pues eso, cómo comportarnos y cómo ver la realidad de los otros. Es decir, tus padres son de Guinea Ecuatorial, vinieron aquí. Supongo que pues, no suele ser un viaje fácil ni un trayecto fácil y tú te crías en una casa en la que, por ejemplo, tus padres acogen a otra gente
que viene también de África y que intenta pues labrarse una vida aquí. ¿Cómo es ser hija de migrantes, pero ser española y además pues tener un color de piel diferente al que tienen la mayoría de la gente que son españoles como tú? Yo creo que he tenido, bueno, parte de una gran parte de quién soy, ¿no? es por esas situaciones vividas en casa. Me considero una persona bastante privilegiada por el hecho de tener, ¿no? Poder haber crecido en un... Ya donde naces, ¿no? ¿no? Si naces en una familia donde están tus padres, que van a hacer lo posible para sacarte adelante, educarte y tal, y encima además están ayudando a otra gente, ¿no? Es bastante privilegiado. Yo me di cuenta que tener a mis padres sí, era algo muy, muy importante. Compartí piso, yo tengo un hermano mayor, y luego me crié con 5 primos que bueno, fallecieron sus padres en Guinea, entonces mis padres les acogieron. Aprendes un montón, aprendes a defenderte, aprendes a compartir, aprendes a ¿no? defender un poco tu espacio, aprendes que ayudar, ¿no? Aprendes como muchísimas cosas. Tener a mucha gente en casa es magnífico. Luego, por otra parte, la de, claro, criarme como española, ¿no? Yo soy española. Principalmente, ¿no? Soy afro, yo siempre soy afro, soy bubi, mis padres son de la etnia bubi, y soy española, pero claro, cuando vas creciendo y oyes los típicos insultos, ¿no? De negra de mierda, vete a tu país, etc., etc., yo muchas veces era como, ¿dónde me voy? Claro. ¿Dónde? Si es que no conozco otra cosa. Entonces, es el tema de la identidad para los hijos de migrantes o las personas mestizas en países sí, que viven en la diáspora y demás, es muy complejo, es muy difícil y tienes que hacer un trabajo de introspección brutal. Yo ese trabajo, a mí irme a Suiza me ayudó mucho a poder hacer ese trabajo. Ahora yo antes es como que me costaba mucho... he tenido épocas brutales en las que me costaba mucho sentirme española, obviamente, ¿no? Porque te han hecho sentir, porque mucha gente te ha hecho sentir como que no era tu sitio, ¿no? Pero claro, tú imagínate, yo he representado a España desde cadete hasta ahora, ¿no? Desde cadete hasta la edad que tengo solo ha habido 2 años que no he representado a España en competiciones internacionales. Es que eso es muy fuerte. En 2020... 20 años, 2. Y el año pasado que no fui seleccionada. Y gran parte de esos años yo lo pasaba muy mal cuando te subes al podium, ¿no? Con las de baloncesto, ¿no? Con las banderas de España y tal. A mí me ha costado mucho estar ahí. Y muchas veces no es solo por las personas blancas que no te consideran española. De hecho, una de las cosas, yo nunca he tenido mucha suerte porque nunca he vivido situaciones súper duras, ¿no? de racismo en la pista, ni en el estadio, ni nada. Pero, por ejemplo, lo ves cuando yo hago algo, ¿no? Algo importante y salgo en el periódico, los comentarios es de si soy española o no soy española. Claro. Pero locura, en serio. ¿Incluso hoy? Sí. No son de si lo he hecho bien o no, es si soy española de Cuenca, ¿no? Claro, me decía Lucía Embomío, decía una cosa que te hacían la pregunta con eco. Dice, ¿tú de dónde eres? De español. Decían, pero español. Para mí que me pregunten de dónde soy, es que me has jodido. ¿De dónde eres? Digo, me cago en la... Es como que quieres saber, claro. ¿no? Y de hecho, muchas veces respondo... A veces digo que soy española, a veces digo, bueno, mis padres nacieron, les empiezo a contar pues, claro. pues mi vida. Sí, que una pregunta que es normal para otra persona, para ti supone tener que... Me has fastidiado, claro. De verdad. Y el problema, lo que me he dado cuenta es que no es solo de las personas blancas, ¿no? Que a lo mejor van a decir, no, es que tú no eres española porque eres negra, tal, sino de muchos migrantes que también les fastidia que yo diga que soy española. Claro. ¿No? Es como, bueno, es como reniegas, que no reniego a nada. Claro. no reniego a nada, estoy orgullosa de ser negra, orgullosa de ser bubi. De hecho, fue muy gracioso, me hice un test de ADN, ¿no? Para ver si me interesaba también. Salió que tengo 60% de Nigeria y 20% de Kenia, que luego además también, ¿no? Eso te hace plantearte un montón de cosas, ¿no?
Pero cuesta tener que explicar todo el rato pues, cómo te sientes, quién eres y demás. Entonces, lo que yo me di cuenta es que la identidad te la construyes tú y solo tú, pero que es un proceso enorme. Y mucho trabajo personal. Sí, sí. Y entiendo que el hecho de que exista una comunidad de afrodescendientes en el que se puedan compartir, que haya espacios comunes en los que podáis compartir vuestras experiencias y darte cuenta de que tu experiencia es clavada, porque yo con toda la gente que he hablado, que es lo que me sorprende, es la misma experiencia clavada, las mismas cosas, les han pasado a todos las mismas cosas. Supongo que cuando tú te abres y tienes eso, supongo que también te relaja mucho. Sí, decir, bueno, sí, es que esto es lo que hay, ¿no? Sí, pero luego eso también es como que, bueno, yo cuando empecé a leer, mi punto de inflexión en este aspecto fue en 2020, con el asesinato de George Floyd. Cuando ya empecé, ¿no? Pues a pensar mucho, ¿no? Claro, perdón, en 2020 tenías ya 31 años. Sí, sí, sí. Claro, es que es... Sí, es como antes no habías pensado. No, es decir, has estado como en un limbo, ¿no? O en un... Es muy difícil de entender para mí, que yo he nacido aquí con el color de piel adecuado, en el sitio adecuado, en el género adecuado, todo, mi identidad sexual es la adecuada. Es súper difícil de pensar cómo es la vida de alguien que, joder, que hasta que tiene 30 y tantos años... Eso una cosa que yo doy por hecha no está dada por hecha. Sí, es súper difícil de entender eso. Sí, sí lo es. Y luego cuando es horrible, porque cuando ya empiezas a mirar todo de manera diferente, ya no eres la misma. Claro. Y a mucha gente, incluso amigas o pareja, ¿no? A mi pareja y tal, cuando ya empiezas a ¿Tu pareja es una persona blanca? Sí, es blanco, es español, también de Salamanca y también todo adecuado. Claro, ya eres una persona diferente para ellos. ¿Por qué? Porque hay cosas que antes no... Es que esto fue brutal. Claro, estábamos en pandemia, empiezan a hacer un montón de directos. Uno que lo escuché del Chollín, claro, y Lamin, y le escribí al Chollín, digo, es que yo hasta hace poco, cuando me preguntaban si había sufrido racismo o machismo, yo decía que no. Claro. Digo, es que no lo has pensado. No te has parado a pensar cómo te has sentido cuando esto, cómo me he sentido. A mí me decía gente que me quiere, ¿no? Es que si tú hicieras, yo tengo la segunda mejor marca española de todos los tiempos, si tú hicieras récord de España, no sería un récord español. Claro, es como, entonces, ¿qué sería? ¿No? Para alguien que... Y puedo entender de verdad lo que quieren decir. Claro, pero si no es español, no es africano, no es... ¿Qué? Sí, claro, ¿qué la es? pregunta es ¿qué es? Es que ¿Qué eso es? me resulta súper difícil. Sí. O sea, me parece que tiene que haber un dolor ahí, que cuando entiendes todo el proceso que te pasa, joder, me parece una cosa súper difícil, como súper difícil de llevar y como muy meritorio saberlo sacar adelante y saberlo compartir, saberlo estructurar y pensarlo y todo. Pero es mucho trabajo, ¿eh? Ya me y luego imagino. lo que te digo, cuando ya empiezas a leer más, a informarte, o con Lucía, somos amigas, nos hemos hecho amigas a raíz de compartir experiencias. ¿No? Entonces, cuando ya empiezas a ver... Y luego la experiencia de los afroespañoles no es lo mismo que los afroamericanos. Claro. Entonces, tú al principio, ¿no? Pues lees a lo mejor pues, libros que no están basados en Europa, tal, de gente negra y tal, y es como, sí, pero no. ¿No? Yo me cojo, me leo Hija del Camino y digo, tú, es que hasta con lo del tema de Lucía, hasta el conejo de la suerte, que te decía, no, nadie me daba besos. Digo, a mí nadie me daba besos cuando jugábamos al conejo de la suerte, ¿no? Claro. O me decían incluso eso, no, es que, claro, a la negra, tal. Es como, joder, nadie me da besos por negra. Porque no había. Ahora ya, obviamente, no es lo mismo porque hay muchos más niños, ¿no? No blancos en ciertos colegios, todavía no en todos, obviamente, pero ya la experiencia de un hijo de migrante que tenga ahora 10 años no es la que yo he vivido. Pero tú ahora te sientes parte de una comunidad, es decir, tú ves a los hermanos Williams ganando un partido y dices, ¿somos parte de lo mismo? Yo esto no sé si lo puedo decir. Yo cuando en casa siempre íbamos con, ¿no? Si había un partido incluso de la selección y tal, de cuando era pequeña y tal, íbamos donde más negros había. Claro, lógico. No, es como, ¿con quién vas? ¿Dónde hay negros? No, aquí hay dos. Aquí no hay ninguno. Pues ¿con quién voy? ¿No? Claro. Pero sí, pero ahora, a día de hoy, obviamente, pues ver a tantos... bueno, ya sean deportistas negros, ¿no? Sí, personas no blancas, ¿no? Negras, en mi caso, que están haciendo cosas importantes y demás, es muy guay.
Es muy guay y intentamos, yo creo que eso, parte de esa comunidad, lo que han hecho en Madrid con Espacio Afro para hacer eventos, para hablar de las cosas, para compartir, para sanar, etc., etc., es que es brutal. Es brutal. Y otra cosa, nos queda nada, pero te lo tengo que preguntar. Yo como europeo, ¿no?, que es la identidad que me ha tocado, claro, yo pienso en un austriaco, en un esloveno, a mí no me, ¿sabes?, me parece una cosa como completamente ajena. Europa como continente, claro, África, claro, una persona que esto es una cosa que yo creo que nos cuesta mucho entender, que pensamos que África es una cosa, ¿no?, como que es todo, negro, ¿no? África. Claro, claro. Un señor de Chad a un señor de Guinea, un señor de Etiopía, o sea, tienen que ser personas con realidades, pero sin embargo yo sí que veo en la gente con la que he hablado ese sentimiento de África. África como una identidad, África como... O sea, lo pienso, Sitafa Sabané, que fíjate si lleva años aquí, el senegalés y tal, él tiene una llamada, no solo por Senegal, sino por África, que es una llamada que yo creo que la gente africana y afrodescendiente la tiene como muy dentro. Tú, por ejemplo, cuando piensas en África, que es un sitio en el que no has nacido, el que no sé si viajas, si vas de vacaciones, si has viajado mucho, no sé, ¿eh? Pero tú cuando piensas en África, ¿para ti qué es? Yo lo que creo es que a día de hoy, aquí en España, ¿no?, ese sentimiento de afro, ¿no?, de soy afro, cada vez es más fuerte, pero uno de los problemas que ha habido o que hay, ¿no?, en África por el colonialismo, ¿no?, el poscolonialismo, es que hay mucho tribalismo también, ¿no?, tenemos que seguir fortaleciendo la identidad afro para seguir creciendo y seguir avanzando. Yo, por ejemplo, claro, mi padre nació, es súper curioso porque nació español, mi padre. Ajá. Ah, claro, que es de Guinea, ¿no? Claro, sí. que tenía su nacionalidad era española, ¿no? Sí, Claro. es muy heavy. Sí, sí. Guinea Ecuatorial no existía, no era un país, pues luego se inventó que era Guinea Ecuatorial. No he estado nunca, a día de hoy, eso ya es otra cosa para otro También momento. le cuesta, también esto, gente como que le cuesta un poco como ir a conocer ese, ¿no? Como que hay un punto ahí como complicado de es muy fuerte, porque luego también eso es otra parte extra, ¿no? No sentirte tampoco tan... Sí, a mí, por ejemplo, mis padres son de Guinea Ecuatorial, yo en parte, obviamente, soy guineana, pero mi padre, Guinea Ecuatorial no existía antes, no he estado ahí, ¿no? Entonces, obviamente, yo primero soy afro, en general, ¿no? Y más cuando me he hecho el test y que lo necesitaba, ¿no? Pues soy bubi, que es la etnia de mis padres, pero tienes que construir mucho. Y luego no solo construir, sino hay mucha gente que es como, ¿por qué siempre dices que eres bubi? No dices que es... Deja que yo construya mi propia identidad, que no nos permitimos, y aquí entran personas blancas, personas no blancas, entran todos, no permitimos que el otro se sienta de determinadas maneras. Es como que siempre estamos juzgando. Y yo, por ejemplo, en este sentido, lo paso peor cuando me juzgan las personas no blancas. Claro. Como que a mí un blanco me diga tal, vete a tu país, no sé qué, no sé cuánto, no eres española, lo llevo muy bien. Bueno, dentro de... Hombre, parece que estás hablando de ir de vacaciones a Benidorm. No, pero entiéndeme, lo llevo bien dentro, porque es con lo que he crecido. Claro. Pero cuando alguien que, ¿no?, que tú ves que tiene el mismo color que tú, o que también puede tener una experiencia que su familia ha migrado y tal, y piensan que estás renegando o piensan que no tal, eso ahí ya me toca bastante. ¿eh? Es un proceso muy difícil, de verdad. Yo con la gente con la que he hablado de todo esto y lo que he intentado ir aprendiendo, se me hace súper difícil y me hace súper meritorio lo que hacen los precedentes y crear esos espacios y cómo están trabajando para construir. Joder, a mí me parece súper meritorio, además muy necesario porque, joder, es que no sé, o sea, cuando yo era pequeño no había negros en mi clase, pero los niños de ahora tienen que criarse en un mundo en el que eso se entiende, que lo lleven interiorizado desde el principio para construir pues, una sociedad más razonable entre todos. Es que es lógico. Pero es guay, ¿eh? Porque que tú lo sientas así, porque obviamente necesitamos a personas que lo sientan así. Pero es muy difícil porque hay que... O sea, digamos, yo he tenido la suerte de que yo pues, he hecho un podcast en el que he entrevistado a 4 o 5 personas, pues yo con Hecho Gine he hablado algunas veces de estas cosas y tienes que tener gente
que no es una realidad a la que tengas un acceso fácil. Necesitas como interesarte y eso pues en el mundo hoy día no es tan sencillo. Interesarte y empatizar, ¿no? Claro. Porque muchas veces es que no tenemos empatía. Yo creo que si se entiende, es fácil empatizar. Lo difícil es llegar a entender el proceso por el que tú has pasado, porque es muy difícil, es que es súper difícil. Cuando lo entiendes dices, hostia, qué difícil, pero es muy difícil de entender, muy difícil entender esa realidad. Yo creo que entender y luego también muchas veces no sentirse. Yo creo que ahora bueno, estoy leyendo un montón de libros, ¿no? Pero es como cuando hablo de estos, tampoco estamos culpando, ¿no? Cuando le dices, no, es que yo he sentido sí, o tú, o yo cuando una persona blanca me hace esto me siento así, o no, cuidado con los chistes, ¿no? Racistas, que no, ya no se puede hacer humor. No estoy hablando de eso, estoy diciendo que cuidado. Claro, las otras personas también se ponen como muy a la defensiva. Y yo creo que es que identificar, yo por eso siempre digo, yo soy una persona privilegiada, porque tengo a mis padres, nunca he pasado hambre, me he podido educar, he podido hacer lo que me gusta, soy una persona privilegiada y creo que a mucha gente le cuesta, ¿no? Decir eso, pues soy un hombre heterosexual, tal, no sé qué, eso es privilegio. Sí, pero fíjate, viendo esto, me parece más privilegio haber nacido con el color de piel adecuado en el sitio que me toca. Eso no lo valoramos, no somos capaces de entenderlo. El pasaporte es un privilegio claro, de la leche, puedo ir donde me dé la gana. Eso es una cosa tremenda y hasta que no vemos otras realidades, bueno, nos hemos ido de tiempo, Auri. Una pena porque esta segunda parte de la entrevista daba para otra entrevista muy larga. Para mucho. Pero bueno, el vestuario de relevo, el del día de hoy acaba aquí, es una charla interesantísima con Auri Bokassa. Auri, te deseo de verdad que seas capaz de terminar la carrera cuando quieras, que la termines en paz, que puedas decir, aquí lo dejo y empiezo una nueva vida, porque entiendo que tampoco será sencillo, y si eso es clasificar tanto para los Juegos Olímpicos y que tengamos los Juegos Olímpicos de París, pues ojalá, y si no, pues que sea de la manera que sea, pero que lo consigas acabar bien. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí el vestuario de relevo con Auri Bokassa.